Esta mesa es de todos los lunes, la mesa de los abogados, nada más que por el puente, bueno, la recorrimos para el día de hoy y ya está con nosotros en la línea telefónica Pablo Chirinos y en un momento más llega también Luis Cházaro. Pero bueno, damos la bienvenida a Pedro Pablo Chirinos, que por cuestiones laborales pues no puede estar acá de manera presencial, pero bueno, vía telefónica está. Buenas tardes, Pedro Pablo. ¿Qué tal, Aarón? Qué gusto saludarte y aprovecho para felicitarte por el seguimiento de tu reportaje sobre la estafa legislativa y esta nueva variable ahí del auditor que ya vamos a tocar. Síguele dando y gracias por la invitación para discutir el asunto que es muy relevante. Hombre, no, muchas gracias. Pues, ¿cómo ves? Este es el tema precisamente que se trata... Bueno, de estos precedentes, vamos a llamarlos así, de el exauditor mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, y que según testimonios, y que son bastantes, no son ni uno, ni dos, ni tres, son bastantes testimonios que me dieron cuando yo estaba llevando a cabo esta investigación de la estafa legislativa, señalando constantemente a Moya Grijalva, que pues fue el creador de todo este entramado, de todo este sistema de saqueo, que por medio de las ayudas sociales, esa partida que tienen en el Congreso del Estado, pues de ahí, a través de esa partida y con empresas fantasmas, bueno, pues sacaban el dinero, ¿no? Y bueno, y siguiendo dándole un seguimiento, pues bueno, accedo a un expediente que obra ahí en la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre Moya Grijalva, donde cuenta con 8 averiguaciones previas o carpetas de investigación. Son, bueno, 7 de carácter penal y una administrativa que le llevó a cabo la Secretaría de la Contraloría en el 1998, cuando él era director de finanzas, debido a una auditoría que se hizo ahí, pues encontraron algunos desvíos y algunas otras detallitos más. Y paralelo a esa investigación administrativa, donde se le inhabilitó, por cierto, de la función pública, paralelo a eso también lleva una investigación penal y que en el 2001 pues la cierran, ¿no? La terminan cerrando de manera muy, muy rara. Y después, pues vienen... a partir por ahí del 2007 empiezan algunas denuncias contra Moya Grijalva, incluso una hasta por robo de vehículo, 2 de fraude genérico, por peculado, por uso indebido de atribuciones, en fin, son alrededor de 8 investigaciones y hay 2, Pedro Pablo Chirinos, y aquí también le damos la bienvenida a Luis Cházaro, hay 2 que le aplican el no ejercicio a la acción penal. Una ahí hay 2 investigaciones por fraude genérico y uno de esa averiguación previa, pues le aplican el no ejercicio de la acción penal, y al de robo vehículo también aplica el no ejercicio de acción penal, pero no porque lo declaren, porque lo declaren inocente o que no haya habido las suficientes pruebas o las pruebas eran muy endebles, no, fue porque en más de 7 años y 6 meses, ese por lo menos en el caso de robo de vehículo, no se actualizó la investigación, es decir, la congelaron y bueno, dejaron que prescribiera el delito. Así las cosas, pero ante esto, y ya aquí cierro para dejar que ustedes hagan acá su análisis, la pregunta ante todos estos antecedentes, todos estos precedentes, ¿cómo chingados la legislatura de esa 61, que fue la que le tocó llevar el proceso para designar al auditor mayor en 2017, que cabe aclarar al público, el auditor mayor del ISAF es el encargado, el ISAF, en pocas palabras, se encarga, entre otras cosas, en vigilar que los presupuestos públicos de todas las dependencias públicas estatales se ejerza de manera correcta. Entonces,
cómo dejaron pasar todos esos antecedentes los diputados de esa legislatura y designan a Jesús Ramón Moya Grijalva como el auditor mayor. Y cabe aclarar también las anomalías que tiene, que ahí viene también, que ahí está en ese expediente de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las anomalías en sus declaraciones patrimoniales. Aumenta en más del 1000% sus inversiones y también su patrimonio en 10 años, en 10 años, del 2004 al 2014, hay una variación sustancial en su incremento de inversiones y patrimonio. O sea, con todo, para un servidor público que en ese momento era del Congreso del Estado, porque era el director de administración del Estado. Entonces, ¿cómo dejaron pasar todo esto? ¿Y por qué la Fiscalía dejó de investigar y dejó que prescribieran esos delitos? Pues ahí te la dejo, Pedro Pablo Chirinos. Bueno, Aaron, pues sí, a ver, estás dando tú en el punto nodal, porque el tema aquí que todos queremos saber es qué pasó con la estafa legislativa. O sea, cómo es que todos estos dineros estuvieron así bailando con esas empresas fantasmas, lo que hicieron en la pandemia, que supuestamente justificaron todo con cobijas y cobijas y cobijas y cobijas, y es una cantidad de dinero que está ahí en la ignominia, pero que ya por una parte aquí tú entras a descubrir esto que es trascendental, en el sentido de que, pues, ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Sí? Supones al que manejaba los dineros en el Congreso en la época de la estafa, y luego lo escalas, le das un premio y lo pones como revisor de las cuentas del Congreso en la época de la estafa legislativa. Así es. ¿Sí? Si alguien conoce el manejo, el enjuague, los destinos, el origen y el gasto de todo ese recurso durante todos estos años, es Jesús Ramón Moya Grijalva, porque, pues a ver, yo no lo puedo acusar de ningún delito, ni lo quiero calumniar ni nada, pero la sola declaración patrimonial de él es por sí misma escandalosa, al ver cómo tiene un crecimiento siendo un director administrativo en el Congreso del Estado de Sonora. Así es. O sea, 8 o 6 millones por año, nada más en inversiones, su crecimiento patrimonial 4 o 6 millones, cuando le fue muy jodido tuvo 500,000 o 400. No, es algo inverosímil que haya amasado tanto dinero, simple y sencillamente por ser un director administrativo en un órgano estatal, y que a la par se vea que falta todo ese dinero y que la persona que lo movió luego también se encargó de formar parte de este sistema estatal anticorrupción, de completa simulación, en donde él tenía que ver cómo se estaban gastando los recursos, no nada más en el Congreso del Estado, sino también en todos los municipios y en el gobierno del Estado de Sonora. Así es. ¿Sí? Siendo que él, como administrador, pues tuvo ahí una época como compañero de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich, y es en la época de la gobernadora donde le dan este premio a él. Sí. Y pues a ver, con los testimonios que tú mencionas, el comentario político es que los recursos en el sexenio de Padres, lo que el PRI utilizó para financiar sus campañas, era dinero que venía de la estafa legislativa. Sí, era dinero que una mayoría del PRI, aquel momento creo encabezada por Samuel Moreno, disponían ahí de esos numerarios, y pues se financiaban sus campañas de esa manera. No sabemos qué hicieron y qué no hicieron. Lo que sí sabemos es que hay alguien que sí sabe qué fue lo que pasó, y es Jesús Ramón Moya Grijalva. Y a ver, ¿cómo lo suben a auditor estatal si tenía 8 carpetas de investigación? ¿Qué pasó con este Congreso? ¿Por qué la legislatura no lo revisó? Y luego, ¿no le representaría todo esto un conflicto de interés para auditar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora si a la vez lo estaban investigando? Sí. O sea, ¿cuál es la garantía de transparencia y honradez si él mismo repartió y luego limpió las huellas y luego se encargó de limpiar las de todos los demás, en todos los demás órganos de gobierno del Estado, autónomos y lo que sea? Entonces, es una madeja que dices tú, bueno, ¿por dónde le entramos? No, pues es que la cabeza visible es Jesús Ramón Moya, y a la fecha lo más lamentable es que no hay ningún posicionamiento de nada, de nadie al respecto.
¿sí? No hay, porque podrías decir, el entonces Contralor, el famoso canoso ¿cómo le llaman? El ronco, Miguel Ángel Murillo. ¿Qué pasó con él? No, ¿Qué pasó entonces con la Fiscalía Anticorrupción? No, ¿y qué pasa con la actual Contraloría y Fiscalía Anticorrupción, ¿Qué pasa con ellos también? Sí, a ver, ¿en dónde están? ¿Cuál es su postura? Pero recordarás que en ese entramado del entonces Sistema Estatal Anticorrupción había una sala especial anticorrupción. ¿Qué pasó con esa sala? Sí. ¿Lo investigaron o no? Ya no existe la sala. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa ahí, Chirinos? Ricardo García es la que presidía esa sala anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa, hechura de Samuel Moreno Terán. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ahorita es asesor jurídico del Ayuntamiento de Hermosillo, le están pagando algo así como 110,000, 112,000 pesos mensuales por sus asesorías, Eso es lo que pasa, que todavía los premian, o sea, son aparentemente ineptos y muy probablemente cómplices, ¿no? Porque por algo no hacen lo que tienen que hacer y todos siguen la impunidad y todavía pues ya ahí los van premiando, ¿no? Los premian con darles otros cargos o asesoría, estos famosos, ya sabes, los contratos de servicio profesional que como es intangible, pues a gusto macanean, pues, ¿no? Oye, y aclarando ahí un dato ahorita que estaba diciendo Pedro Pablo, que precisamente, primero hola a todo el auditorio, a Chirinos y a ti, amigo. El que estaba de coordinador en aquel entonces de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado era Epifanio Salido. Ah, sí. Era el Pano Salido el que estaba como en la coordinadora 61. En la 61, exactamente. Cuando escogen a Moya Grijalva. Cuando escogen a Moya Grijalva y nombran a David Suilo como director administrativo. Lo lleva él de la mano Pano Salido. Exactamente. Digo, y recalco también, yo sé que la parte de tu investigación, que está muy buena, por cierto, Aaron, parte de lo que está dirigida a lo que es el señor Moya, sí, pero mucho también de la responsabilidad, porque fue el que le tocó estar como director administrativo y fue puesto a modo precisamente ahí en los contubernios que Suilo también. No, pues, sí, entonces... no, ahí en la estafa legislativa, en el reportaje, ahí explico, y es más, la única denuncia de parte del Congreso, de la actual legislatura, por parte de la Contraloría, que la comanda Benjamín Gagiola, que por cierto aquí en estos micrófonos dijo que eso no iba a quedar impune y iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Después de eso parece que le pegaron, le amarraron la boca, le cortaron la lengua y ya no ha dicho nada y ya no se ha hecho nada. Bueno, es la única denuncia que hay en contra de David Suilo y la de contabilidad, que no recuerdo ahorita su nombre, pero el muñeco anda a gusto, muy a gusto ahí pavoneándose, porque sabe, se siente impune. Y bueno, en esa parte sí lo menciono. Lo que pasa que esta continuación de la estafa legislativa es por el expediente al que tuve acceso de Moya Grijalva, de la investigación, y exhibir todos esos antecedentes, esas averiguaciones previas con las que cuenta. ¿Cómo chingados fue así? ¿Cómo no tomaron en cuenta eso? Ahora, nomás para aclarar aquí, Chas, ahorita dejo. No es, a lo mejor hay muchos abogados que nos están escuchando y han de estar pensando en la presunción de inocencia. Efectivamente, el que te abran una carpeta de investigación, una averiguación previa, no quiere decir que seas culpable. Es solamente el inicio de una investigación por un posible acto de ilegalidad y ya dependerá de la contundencia de las pruebas para fincarte la responsabilidad o, en su caso contrario, la debilidad o la inexistencia de esas pruebas y te deslindan las responsabilidades. Eso es verdad. No se le puede decir que a alguien ni se le puede quemar porque que sea culpable. Pero, a ver, Chirinos, tú o Luis, aquí Cházar, o yo, o el chiquitín ahí que está chateando a toda madre, le pueden abrir una carpeta de investigación y eso, o sea, no quiere decir absolutamente nada. Pero claro, cuando tienes 8 averiguaciones previas y más o menos por los mismos delitos y luego súmale que hay anomalías en sus investigaciones que evidentemente la congelaron, que te indica que puede haber por lo menos, voy a ser muy light, indicios de una protección interinstitucional, pues cabrón, dices, eso marca un patrón de conducta, ¿no? Entonces, Aaron, sí, a ver, además de las 8 carpetas están estas observaciones del propio órgano del ISAP, sí, que dice que no se solventó una cantidad encabronada de recursos. Así es.
no es nada más las 8 carpetas. Sí, pero eso fue lo último, ya cuando entró la encargada de despacho, cuando empiezan a brotar, digo, porque lo que fue la parte, la labor de la que estaba haciendo Moya Grijalva, no la hacía, nunca quedaba en manifiesto esa parte de las famosas observaciones. Exactamente, siempre todo era perfecto, todo era charalá. Pero mira, y sin defenderlo también a Moya, porque también conociendo todo lo que es el proceso de la estafa legislativa, cómo fue que llegó ahí todos los contubernus y las votaciones políticas que se tenían que dar, sí es cierto también que se le pueden poner denuncias, querellas de todo tipo a cualquier persona o funcionario, y no precisamente, como dices tú, tiene que ser culpable, ¿no? Está la presunción de inocencia, pero teniendo el antecedente de todo lo que ha llevado este señor, pues digo, eso pues ya no lo defiende. Ahora, también quisieron hacer una simulación en la pasada, no sé si fue la 62 o la 61, pero estando en el gobierno Claudia Pavlovich Arellano, no sé si recuerdas, pero Pablo, que para tratar en teoría de que ya no se cometieran actos de corrupción y que no prescribieran tan rápido los delitos, modificaron ahí un párrafo ahí del Código Penal del Estado Nacional para que se ampliara un poquito los términos de prescripción. Fue en esta legislatura, ¿no? No, fue en la pasada, según yo, ¿no? En esta fue. En la reforma, ¿te acuerdas que tiró entrando la legislatura el gobernador? A principios del año 2022 tiró un paquete ahí de reformas. ¿No recuerdo, pero sí recuerdo que es un solo parrafito nomás el que se corrige del artículo 100, en el cual habla precisamente de los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, y le pone ahora sí que una cosita ahí que le hace que prescriban no menos de 10 años, algo así. Sí, bueno. Mira, yo lo que quisiera decir es que, a ver, no es nada más un asunto de que la presunción de inocencia, no, desde luego, pero hay un deber legal, ¿sí? Hay un mandato constitucional que el auditor mayor, el actual y los que están ahorita, tienen para evitar que derivado de las observaciones los incumplimientos se traduzcan en daño patrimonial para el Estado. ¿Y por qué ese deber legal? Porque si ellos no se encargan de llegar al fondo del asunto, ellos tendrán una responsabilidad administrativa y penal. Por eso son funcionarios públicos, porque la ley los obliga a responder o a pagar las consecuencias de sus omisiones. Lo que quiero decir paradójicamente es que en ese caso a Moya le hubiera tocado denunciarse a sí mismo como auditor, y eso nunca va a pasar. Y ahora pasó con este lapso de esta encargada de despacho que con muchos huevos descubrió esta parte de la estafa y luego la cambian y hacen como que aquí no pasó nada. Entonces, ¿qué garantía hay de la debida fiscalización de los recursos con este ISAF que no termina de decirnos si se solventó debidamente o no? Y no es nada más, oigan, a que alguien vaya y denuncie, no. Ya debió haberse interpuesto esas denuncias. Con esas observaciones el propio ISAF tendría que haber dado vista. Así es, y debería de haber una investigación ya en la Fiscalía. O sea, ¿en qué estado guarda esas investigaciones? No, Chirinos, pero además la Fiscalía Anticorrupción puede abrir por oficio una carpeta de investigación. Y sabes que es el único estado que la Fiscalía Anticorrupción de Sonora no ha abierto una sola carpeta de investigación por oficio. Siempre actúan por denuncias, y cuántas quedan ahí congeladas, ¿no? Pero es la única. Esto es según un estudio de México, ¿cómo vamos? Me parece, una de estas asociaciones civiles que hacen amplios estudios a nivel nacional, y salió eso, es la única que desde su creación, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, por lo menos hasta el año pasado, no había abierto una sola carpeta de investigación por oficio. Y esto lo podría hacer de oficio, Sí, de oficio, pero además de que lo pueden hacer de oficio, yo insisto, no es como que si la Fiscalía quiere o no. Los titulares del ISAF debieron haber denunciado esa. Así es. No lo denunciaron, entonces son cómplices, ¿sí? Los actuales. Así es. Los actuales. Totalmente de acuerdo. A ver, Cházaro, a ver, ¿cómo ambos conocen bien la intríngulis del Congreso del Estado, porque también han trabajado y han sido asesores legislativos? ¿Cómo el auditor mayor, volvemos a insistir, existe la presunción de inocencia, no se puede juzgar y decir como culpable cuando hay estas carpetas de investigación, pero
un auditor mayor es como la esposa del César, ¿no? Además de ser, tiene que parecer, ¿no? Entonces, cuando tú tienes todos esos precedentes, dices, oye, ¿cómo vamos a designar, a escoger a este perfil si después pueden votar una bola de chingaderas aquí siendo auditor mayor? Y además, como dice Chirinos, el conflicto de interés, ¿cómo se va a investigar a sí mismo, no? Entonces, la Constitución te marca ahí un proceso que se lleva a cabo para la designación de los órganos autónomos, y el caso del ISAF también no es la excepción, ¿no? En este caso, acuérdate, como estabas diciendo tú, ¿no?, que al ISAF le toca revisar los recursos públicos y los procedimientos que llevan a cabo todas las instituciones, tanto del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Ejecutivo. Pues al último se ven los famosos acuerdos políticos y se ponen de acuerdo en los procesos. Es más, tú recordarás en aquel entonces, en el 2017, que hubo varias denuncias y varias quejas y recursos que se interpusieron por varios participantes también por la designación de Moya. ¿Por qué? Porque vuelve a florecer que prevalece sobre el deber ser los acuerdos políticos de las conveniencias de los partidos. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se acomodan y se ponen de acuerdo nomás para poner a quien mejor les convenga. Es todo. No, y se vio claro, ¿no? Porque en esa designación participaron 14 perfiles. O sea, había otros 13 de los que recuerdo, por ejemplo, oye, ahí está un José Fidel Ramírez con una trayectoria limpia, venía de ser el presidente del Colegio de Contadores. Y había algunos otros más, muy, muy notables. Y no, pero, y además ya todo el mundo sabíamos que el bendecido era muy a Grijalva. Correspondía, ¿por qué? Porque sus ligues con el PRI, con la misma gobernadora, ahorita acaba de mencionar, Pedro Pablo Chirinos, le tocó en la legislatura que Claudia Pavlovich fue diputada local, pues le tocó la relación. Y todavía se va con una jubilación de las buenas, ¿no? No, súmale esa parte todavía. 147,000 pesos tiene el señor de. Entonces, súmale esa parte todavía, de lo que se supone que se está tratando 114, de 117, según yo, lo que viene en el reportaje. Según lo que se está tratando de cuidar con el listezón es precisamente que no siga habiendo ese tipo de abusos en las pensiones. Y mira, el señor ¿Y todavía... sabes cómo se la dieron? Así, fast track. Pues, para que ya, yo creo que me imagino negoció su renuncia, claro. Todavía le quedaba tiempo. Negoció su renuncia. Un periodo de 9 años. Pero dámela rapidito la pensión. Y gorda. Compraron su silencio. Total. Eso es lo que ocurrió. Compraron su silencio y por eso es que no hay posición, porque si él empieza a abrir la boca, empiezan a caerse todos, pero como efecto dominó. Desde la parte de la sala anticorrupción con Ricardo García hasta José Ángel Barrios, el oficial mayor, y todo lo que hubo ahí detrás. O sea, David Zuilo. Pero no hay orden, porque no hay una posición de la autoridad para visibilizar este hecho. Lo que pretenden es que quede escondido ya, que nadie diga nada, que no te den espacios en radio, que te quiten los convenios. Así es. Y que no se hable de la estafa legislativa. Pues a ver, es que no pueden tapar el sol con un dedo, Aarón. Totalmente. ¿Te quiten espacios en radio? ¿Oílo? Sí, y esa es la otra, muy poquitos, pero muy poquitos medios y periódicos, y periodistas han mencionado, hablan de este tema. Así es. Es como un tema así tabú. Todo el mundo habla así fuera de micrófonos. Mira, yo a donde voy hay alguien que me sale, oye, que el reportaje, qué bueno estuvo, oye, ¿cómo? Y que no va a pasar nada, ¿cómo puede ser? El gobernador, ¿por qué no dice nada? Porque, bueno, pues ahí está. Lamentable, ¿no? El separa a un activista en la rueda de prensa, Aldo Castro, y no fue un periodista, fue un activista el que le pregunta por fin en una conferencia de prensa. Le hace 3 preguntas y una de esas era ¿qué pasa? ¿Por qué han guardado silencio frente al caso de la estafa legislativa? Y el gobernador, lamentablemente, su respuesta no tuvo absolutamente nada que ver con la pregunta que le hacía tan directa Aldo Castro. Se salió por la tangente, allá mencionó otras cosas, hasta le llamó que era de reconocerse el Congreso porque aceptó que se les quitara 400 millones de pesos, o sea, la mitad de su presupuesto. Oye, me cago, ¿cómo chingados no va a aceptar? ¿Cómo van a decir? ¿Cómo la van a hacer de todos? ¿No? Si la mitad se la estaban robando. Y hay 5 diputados que se reeligieron, 3 de Morena, 1 del PAN y otro del PANAL, que ahí están a toda madre, que gozaron de la estafa legislativa. Bueno, le pongo asterisco a Ernestina Castro porque ella fue la que denunció precisamente por allá del 2020, 2021, este hecho, que había cosas muy raras ahí,
Pero después se calla, después ¿no? se cayó lo que te iba a decir. Pero es evidente que ella no utilizó esa lana. Sí, Si no, pero pues para qué denuncia. Y vuelve lo mismo. Y después vienen los acuerdos políticos de qué sabe a qué nivel. Y le dicen, te tienes que callar, ya no le hagas de tos. Totalmente. Entonces prevalece la política sobre el derecho. Así es. No, totalmente. Para finalizar, concluir, Chirinos. Gracias, Aarón. Pues igual otra vez felicitarte por la investigación, que sigas adelante con ella, que busques la voz de Ernestina, la de el excontralor, que busques la posición de Moya, que le dé su réplica y que aproveches, creo, el ejercicio de retroalimentación que se da en las conferencias, donde por lo menos puedes tú pues hacer la petición, ¿no? Con independencia de que te den o no una posición que te favorezca, pues espero verte ahí preguntando y que hagas ese ejercicio de reportear, de periodismo, como lo vienes haciendo, y que esto se aterrice, porque yo creo que es una tomada de pelo creer que si no se discute no va a pasar absolutamente nada. Es una cascada de responsabilidades que tienen que deslindarse sí o sí. No creo que esté en el ánimo de ese gobierno tapar todo nada más, porque sí, algo hay detrás y hay que llegar a esa explicación. Totalmente. Me imagino que la tomada de pelo no te refieres a nosotros, ¿verdad, Chirinos? No, pues a nosotros tres no, porque los tres somos pelones. Pero sí, y la mesa tripelona. En el mismo sentido, Aarón, digo, yo creo que todos los periodistas, los comunicadores deberían de continuar haciendo lo mismo, de seguir escarbando, porque la transparencia que debemos de exigir de parte de las autoridades, de parte de nuestros representantes, no se está dando como debe ser, y qué lamentable que sea a través del trabajo periodístico que sigan saliendo estas marranadas, este tipo de cosas, y pues que se llegue hasta las últimas consecuencias. Digo, ahorita también, no sé si vieron en la rueda de prensa también del gobernador, ahorita ya se anunció también la renuncia de parte de la titular del CECITES, ya renunció al cargo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Precisamente del trabajo periodístico que vienen haciendo importante, en el cual se desmaraña y sale todo este cochinero, pues si no lo hacen ustedes, digo, yo creo que nadie lo haría. Entonces, continúen haciéndolo. Muchas felicidades otra vez por el reportaje y a seguirle dando. Bueno, pues muchas gracias. Nos manda saludos acá Raúl Baltazar desde Peñasco. Saludos al buen Raúl Baltazar. Aldo Castro dice mira, Aldo Castro, el activista precisamente el que hizo la pregunta al gobernador. La Fiscalía Anticorrupción solo sirve para perseguir enemigos políticos y cubrir a los afines. En el gobierno anterior pasó y en este sigue vigente esa línea, dice Aldo Castro. Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias, Pedro Pablo. Nos vemos la próxima semana acá, el lunes, en la mesa tripelona de los abogados. Gracias a ustedes, a los saludos. Gracias, Luis Cházaro. Muchas gracias por la invitación y ahí estamos pendientes. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos. No se vaya, vamos a enlazarnos vía telefónica con el periodista de Caborca, Luis Ernesto Castillo, que nos va a narrar los hechos y lo que sigue sucediendo en Caborca. A raíz de la balacera del domingo en la noche allá en Caborca. Bueno, regresamos en 3 minutos, no le cambie.